Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la relación entre Marx y Hegel. Cierto, es un hegeliano. Sobre todo materialista. Ojalá fuera tan fácil. En realidad este es uno de los temas más polémicos del marxismo. Algunos defienden que Marx rompe radicalmente con Hegel y que Hegel es el problema dentro del marxismo, lo que generó un montón de respuestas en el otro sentido y hace que este vídeo que estamos haciendo ahora pues sea meterse en medio de una polémica. Entonces, nosotros vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a explicar primero el pensamiento de Hegel, luego vamos a hablar de Marx, de ese Marx joven, y después vamos a ver la relación de Marx con Hegel, o mejor dicho, cómo el marxismo ha discutido sobre este tema. Entonces, vamos allá, vamos a introducir un poco el pensamiento de Hegel. Vamos a empezar quitándonos un poco las ideas preconcebidas que tenemos de Hegel, todo esto de la thèse, antithèse, synthèse. C'est incroyable. Hegel n'a jamais utilisé ce terme. También para los que tengáis una cierta formación de marxismo, vamos a quitarnos esa idea de lucha de opuestos, la ley de la cantidad y la cualidad. Vamos a intentar quitarnos todas estas ideas y partir de cero. Para entender el pensamiento de Hegel hay que irse un poco a las abstracciones. Yo creo que en este monólogo Luis C.K. da con algo muy parecido. This is my daughter the other day. She's like, Papa, why can't we go outside? Well, because it's raining. Why? Well, water's coming out of the sky. Why? Because it was in a cloud. Why? Well, clouds form when there's vapor. This goes on for hours and hours, and it gets so weird and abstract. At the end, it's like, why? Well, because some things are and some things are not. Why? Well, because things that are not can't be. Why? Because then nothing wouldn't be. You can't have fucking nothing isn't. Everything is. Y es verdad que en estas palabras, ¿no? A veces da la impresión de que estamos hablando solo de eso, palabras, lenguaje, ¿no? Y es lo que ha venido defendiendo la filosofía del siglo XX precisamente en contra o como reacción al pensamiento de Hegel, ¿no? Sin embargo, Hegel sí pensaba que cuando se estaba hablando de esas cosas se estaba hablando de la realidad misma, ¿no? Y pensaba esto porque él tiene una concepción de la realidad que es la concepción del idealismo. El idealismo no es una doctrina poco práctica, ¿no? Una especie de fantasía budista acerca de la inexistencia de las cosas materiales, ¿no? Como en Matrix, ¿eh? No pienses en la cuchara y de estas cosas, be water, no tiene nada que ver con eso. Es una doctrina filosófica realmente sofisticada que no niega de ninguna manera la existencia de las cosas materiales. Esta creación del idealismo habría que situarla en Kant. Kant, la idea que defendió y que se puede leer fundamentalmente en la crítica de la razón pura, es una idea que está en debate contra el empirismo inglés, ¿no? Fundamentalmente contra Hume. Quizás nos estamos remontando mucho, pero es importante. La crítica de los empiristas es que lo que sí que podemos saber es lo que podemos comprobar, y la comprobación va por parte de los sentidos. Lo que dice Kant es, vale, pero esa experiencia sensible solo es posible si hay algo previo. Eso previo es que la experiencia vaya acompañada de un yo pensante, es decir, que sea mi experiencia, y que esa experiencia suceda en el tiempo y en el espacio. Y tanto el tiempo como el espacio son dos conceptos que son innatos a la mente humana. Por lo tanto, incluso la experiencia está ya mediada por una estructura muy concreta de la mente humana. Hegel comparte esta visión con Kant, pero tiene la sensación de que Kant no ha ido lo suficientemente lejos con ella, ¿no? Cuando Kant establece desde su filosofía la idea de que hay cosas imposibles de ser conocidas para el ser humano, Hegel se pone de la nuca y dice no. Si estamos defendiendo que la realidad solo es realidad si hay una estructura de pensamiento que la ordena y jerarquiza, si las cosas son es porque yo, o mejor, nosotros, dentro de un contexto, las decimos, las dejamos ser, les damos sentido. Para Hegel, la esencia de una cosa es igual a su concepto. Esto es muy complicado de entender. En el mundo hay una serie de
estructuras racionales, ¿no? Que el Sol sigue una ley universal, que es la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? No es que el sujeto le aplique al Sol una idea racional y tenga esa impresión dentro de sí, sino que el Sol en sí mismo es racional. Vamos a intentar imaginarnos qué significaría que el mundo fuese inmediatamente racional, es decir, que la racionalidad se pudiera ver, como si todo viniese con su propio manual de instrucciones. ¿Cómo sería ese mundo? Pues ese mundo estaría compuesto de fórmulas algebraicas, de planos arquitectónicos, de narraciones, explicaciones. Es decir, que ese mundo racional a primera vista, en realidad a lo que se parece es a la investigación que hacemos nosotros. El hecho de que las cosas no sean racionales a simple vista no es un problema de que nuestra mirada está equivocada, de que no tenemos capacidad de conocer las cosas tal y como son. It's not only an epistemological obstacle, that you cannot measure this and that. The gap, the opening is in the thing itself. Nos encontramos sobre todo con la frustración y el escepticismo en el que no para de caer la razón, ¿no? Entonces, cuando se intenta volcar hacia lo empírico, pues choca con que lo empírico en realidad es inconsistente, no acaba de funcionar bien. ¿Qué es una cosa? Bueno, parece que una cosa es algo que tiene una serie de propiedades. Es duro, frágil, pero transparente. Pero en realidad eso no es una cosa que tenga propiedades, sino todo lo contrario. La cosa está hecha de determinados átomos que forman moléculas y además bajo determinados grados de presión y de temperatura. Y uno dice, pero, demonio, ¿dónde está la cosa? Y lo mismo pasa con la esencia y la apariencia. Dentro de lo que las cosas son aquí y ahora, hay cosas que son verdaderamente esenciales, que eso sería pues lo que hablábamos antes, el núcleo mismo, su concepto, su noción, y hay algunas cosas que son pues accidentales. Algo que está pintado de verde, si lo pintas de otro color, no pierde su esencia está en otro lado, ¿no? Cuando estamos hablando de objetos inertes es más complicado porque no tienen una capacidad subjetiva de decidir cómo desarrollar sus potencias, pero también tienen un proceso, ¿no? Y también hay fuerzas que están chocando. Lo que pasa es que son fuerzas que ellos no dominan. Y la esencia de las cosas las podemos observar si somos capaces de hacer una narración que englobe pues todo el proceso de lo que una cosa es y cómo en ese proceso pues van apareciendo distintos momentos entre los cuales hay algo que se mantiene, ¿no? El nudo lógico presente en el lenguaje que permite ligar unos con otros y además destruir a uno y a otro cuando pretenden ser ellos mismos. En la ciencia de la lógica, Hegel habla de una cosa que no es lo que nosotros normalmente consideramos por lógica. ¿Qué es la lógica formal? El conocimiento de las reglas que hacen coherente una argumentación, ¿no? Sócrates es calvo. Los calvos son personas. Por lo tanto, Sócrates es una persona. ¿Qué hemos hecho con esto? Pues hemos visto cómo hay una relación entre premisas que nos permite concluir cosas. Es una lógica que se puede matematizar y es de hecho la lógica que está detrás de las matemáticas. Sin embargo, Hegel, en vez de responder a esta cuestión de la lógica, se preocupa por la lógica del propio mundo. Hegel intenta definir al ser. El problema es que cuando Hegel intenta definir al ser, el ser deja de ser abstracto. Bueno, el ser es una cosa que... No, pará, si es una cosa, ya lo estamos determinando. Yo quiero comprender al ser previo a cualquier determinación. Si me decís que ese ser es negro, ya no es el ser, sino que es una de las tantas formas en que el ser se manifiesta. Con lo cual Hegel nos dice, del ser no puedo decir nada. Y cuando intenta explicar qué es la nada, llega a la misma conclusión. Si yo digo que la nada es algo, ya no es nada, es algo. Que el ser y la nada existen en una relación entre ellos concreta, ¿no? Es decir, ser, no ser. ¿Cuál es la síntesis? El devenir. Devenir es cambiar. El cambio es la expresión más acabada del pasaje infinito entre el ser y la nada.
Todo lo que es porque no es otra cosa. Es una mesa porque no es una silla. Y en realidad lo primero que tengo que decir sobre la mesa no es nada que tenga que ver con la mesa. Es todo lo que tenga que ver con la mesa en relación con todo lo que va conformando la trama dentro de la cual la mesa es mesa. En la claridad absoluta no se ve ni más ni menos que en la absoluta oscuridad. La pura luz y la pura oscuridad son dos vacíos, que son la misma cosa. Solo en la luz determinada puede distinguirse algo, porque solo la luz enturbiada y solo la oscuridad aclarada tienen en sí misma la distinción y por lo tanto son un ser determinado, una existencia concreta. La primera determinación lógica, la primera, aunque en el lenguaje y en el escrito venga después, es justamente el devenir. Las cosas son la contradicción que las hace mantenerse unidas, en un proceso, en un devenir, que está en continua variación. Esto sucede en nuestro pensamiento, esto sucede en el interior de las cosas y esto sucede en el campo fundamental en el que pasan las cosas, que es la historia. Así que vamos a entrar ya en la última parte de Hegel, que es su concepto de historia. Para Hegel, toda la historia de la humanidad es la historia de cómo el ser humano progresa hacia the greater development of mind towards freedom. Lo que se suele decir es que este pensamiento en Hegel pues va siempre hacia adelante, es siempre un progreso y no contempla la contingencia. Bueno, es verdad que en última instancia sí es así, básicamente porque Hegel cree en Dios y cree que Dios y la razón son la misma cosa. La historia humana equivale a su concepto, que es Dios. Pero Hegel hace un esfuerzo constante por incluir en esta búsqueda todo lo negativo, todos los fracasos, todo lo contingente y accidental. Entiende que son constitutivas del progreso. The first choice has to be the wrong choice. And it is only the wrong choice which creates the conditions for the right choice. El progreso es un progreso contra algo, ¿no? La libertad individual que defienden los liberales podría haber llegado a existir si hubiera existido antes una sociedad medieval, patriarcal. ¿Es posible pensar una cosa sin la otra? Es más, ¿no podríamos decir que la libertad, esa concepción particular de la libertad, nace de la falta de libertad? Y aquí viene un concepto que seguramente hayáis escuchado, que es el concepto de espíritu. La noción de espíritu designa sencillamente la racionalidad humana, que se expresa o bien en la experiencia real de la subjetividad, o bien en las producciones materiales, yo que sé, una catedral, o bien en las producciones políticas, una constitución. Eso es el espíritu. Hegel pone mucho hincapié en las figuras como Alejandro Magno, como Napoleón. Él considera que estas son personas que han hecho suyo el universal del espíritu. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. En el siguiente vamos a hablar ya propiamente de Marx, de la influencia de Hegel en Marx y de cómo esto ha sido discutido por la tradición marxista. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así es, pues no olvidéis comentar, suscribiros, compartirlo para que lo vean vuestros amigos y nada, nos vemos en el siguiente.